Hola, en este vídeo te voy a explicar un concepto muy importante dentro de la medicina natural, que es el de la crisis curativa. Para que entiendas este concepto, el de la crisis curativa, primero debes de comprender que la enfermedad y la salud tienen una serie de fases. En primer lugar, la que más estamos habituados a tratar es la fase aguda. La fase aguda con todos sus síntomas: la inflamación, el dolor, la contractura o la fiebre, que no deja de ser otro síntoma más de que algo está pasando, ¿no? Eso sería una fase aguda, la fase donde tenemos una serie de síntomas y de molestias. Pero a esta fase aguda hemos llegado desde una fase subaguda, es decir, donde ya el cuerpo empieza a enfermar, pero todavía casi no nos damos cuenta. Y de esta fase subaguda hemos venido de una fase de equilibrio, una fase de normalidad, una fase de salud. Pero esta fase de salud debes de entender que se rompe, para que lleguemos a esa fase aguda, se rompe porque hay una serie de causas. Siempre para romper el equilibrio de la salud tiene que haber una serie de causas. Aparte del componente genético que siempre puede estar presente y que lo que hace es favorecer que enfermemos de determinadas cosas, siempre hay una serie de factores fundamentales para que se desencadene una fase aguda con todos sus síntomas. Estos factores de desequilibrio, estas agresiones, pueden ser un traumatismo, un golpe, un trabajo repetitivo, una actividad laboral repetitiva que sobrecarga siempre una zona de la espalda, una infección vírica. Una infección vírica no deja de ser una agresión al organismo que hace romper el equilibrio y llegar a una fase aguda con todos los síntomas. Siempre se tienen que dar en una enfermedad estas fases, unas causas que rompen el equilibrio y hacen desencadenar una fase aguda con sus síntomas. Entonces lo importante, y debes de entender, que si solo tratamos los síntomas, es decir, tratamos el dolor con analgésicos o con antiinflamatorios, la inflamación, o con relajantes musculares la contractura, o bajando la fiebre cuando hay fiebre con antitérmicos, si solo tratamos estos síntomas, si solo tratamos la fase aguda y nos olvidamos de dónde viene el problema, de cuáles son las agresiones, muchas veces no estamos curando el problema, sobre todo si el problema no es puntual. Por ejemplo, en las agresiones podríamos añadir que también puede haber desequilibrios viscerales, que pueden ser de origen alimentario o de origen emocional. Este origen emocional alimentario altera un órgano, una víscera, que rompe el equilibrio y desencadena una fase aguda. También en la espalda, porque hay problemas viscerales que acabarán provocando fases agudas en la espalda con dolor y contractura. Pues bien, si nos olvidamos de que hay estos desequilibrios, estas agresiones que alteran nuestro organismo y solo tratamos el síntoma, lo que estamos consiguiendo es que el problema, lejos de curarse y llegar a una fase de equilibrio, una fase de salud, esté llevando a una fase crónica. Es decir, sí, con menos síntomas, con síntomas menos molestos. A veces incluso estos síntomas desaparecen, ojo, de forma transitoria, que eso es lo propio de una fase crónica, donde hay pocos síntomas, poco llamativos, a veces incluso ni los notamos, pero el organismo sigue desequilibrado. Si la agresión no ha sido puntual, claro, si ha sido una agresión mantenida, como he hablado, por ejemplo, del problema del desequilibrio visceral o de la disfunción visceral, si el problema persiste y solo tratamos los síntomas, no vamos a una fase de curación, vamos a una fase de cronicidad. Bien, una vez entendido esto, vais a entender lo que es la crisis curativa. Yo lo vais a entender con un ejemplo. Imaginaos un fumador empedernido de muchos años, un fumador que ha fumado 1 o 2 paquetes diarios durante los últimos 10, 15 o 20 años. Es un enfermo crónico de los bronquios y de los pulmones. Y va a tener reagudizaciones, pequeñas fases agudas, con bronquitis agudas, con fiebre incluso, que luego, una vez que se curen, si el individuo sigue fumando, va a ir a una fase crónica, va a seguir siendo un enfermo crónico. Bien, pero ahora imaginemos que este paciente enfermo crónico le han convencido de dejar de fumar, de dejar el tabaco. Sabréis de muchas personas que hacen esto, que notan que los siguientes semanas o incluso meses, de repente se encuentran peor de los bronquios. Han dejado de fumar y sin embargo se encuentran peor. Bronquitis más agudas, expectoran mucho más. Algunos dicen, si es que yo me encontraba mejor cuando fumaba. Y no puede ser así, ¿verdad? No puede ser que se encontrase mejor cuando fumaba. Ahora deja de fumar y sin embargo es cierto que se encuentra peor, porque está teniendo una reagudización de los síntomas. Está pasando de la fase crónica a la fase aguda, con muchos síntomas, tos, expectoración. Esto es una reacción, supone una reacción
de auto limpieza de los bronquios y de los pulmones, donde en esta reacción hay síntomas molestos, sí, pero está siendo una señal de que esos pulmones y esos bronquios están reaccionando. Y claro, antes de curarse y llegar a una fase de equilibrio o de salud, están pasando por una fase previa, que es la fase aguda. Esto es la crisis curativa, un empeoramiento transitorio que puede durar a veces más o menos tiempo, que puede ser más o menos molesto, pero un pequeño empeoramiento que va a ser el preludio de que gracias a que hemos quitado la agresión, en poco tiempo conseguiremos llevar al organismo a una fase de salud o una fase de equilibrio. He hablado del tabaquismo, pero podríamos hablar de los dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza son un problema de una mala alimentación, de un estrés que afecta al hígado, una disfunción de hígado, una alteración de hígado. Ojo, hablo de una alteración, no de una enfermedad, es una disfunción, un mal funcionamiento. Este mal funcionamiento rompe el equilibrio, da una fase aguda en la que el síntoma principal de esta disfunción hepática puede ser la cefalea tensional, la jaqueca, el dolor de cabeza. Si solo tratamos el síntoma, es decir, solo tratamos con analgésicos antiinflamatorios, estaremos llevando al organismo a una fase crónica, con pocos síntomas, muchas veces sin síntomas, pero el organismo sigue desequilibrado, con lo cual, cuanto más antiinflamatorios y analgésicos, cuanto más tapemos el síntoma dolor de cabeza, el paciente estará cada vez más crónico, con lo cual cada vez tendrá de forma repetitiva y de forma recidivante, es decir, con recaídas, tendrá estos dolores de cabeza y estará cada vez, cuanto más crónico, más lejos estás de la fase de curación. Sin embargo, cuando quitas la causa de ese dolor de cabeza, como puede ser el estrés, como puede ser agresiones al hígado, el café frecuentemente es una agresión al hígado que produce dolores de cabeza, cuando quitamos, como digo, estas agresiones, a veces se da una reagudización del síntoma, es decir, se da una reagudización del dolor de cabeza. Quito el café, como le pasa a mucha gente, igual a ti mismo te pasa, que el día que no tomas café te duele la cabeza. Esto es una reagudización del síntoma. Es como un pequeño síndrome de abstinencia, es una crisis curativa. El hígado, una vez que has quitado esa agresión, por ejemplo el café, está quejándose, se está autodepurando y lo manifiesta con un dolor de cabeza. Si persistimos en quitar esa agresión, si persistimos en quitar el café, ese dolor de cabeza va a ser un día o dos. Probablemente no vuelvas a tener un dolor de cabeza. Estás llevando de verdad ahora al organismo a una fase de curación, a una fase de equilibrio. Estamos más lejos de esa fase crónica, por lo tanto es posible que si no volvemos a recaer en esas agresiones, en esas causas, no volvemos a tomar café o no lo hacemos de forma tan habitual, no volvemos a tener fases agudas, no volvamos a tener síntomas, como por ejemplo estoy hablando en este caso el dolor de café. Esto se puede extrapolar a muchas enfermedades, a muchas disfunciones, perdón, más que enfermedades, a disfunciones, a muchos dolores de espalda, que en el fondo son una disfunción, un mal funcionamiento de nuestro organismo, y que lo que hay que hacer es no tapar el síntoma, sino ir a buscar la auténtica causa del problema, las agresiones que están provocando estos desequilibrios y estas fases agudas.